Hace una semana pudimos estudiar juntos las 7 fiestas del Señor, de Jehová, y fue muy interesante. Entendimos mucho sobre este tema y hoy me gustaría profundizar un poco más, entrando en el estudio de la primera fiesta, una fiesta muy importante, la Pascua. Vamos a leerla de nuevo. Está en Éxodo 12. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asado al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis, como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Sabemos que según el Nuevo Testamento, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Está escrito en 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así pues, la Escritura dice que el día 10 del mes de Nisan se tomará un cordero de cada familia y se guardará hasta el día 14 de ese mes, cuando será sacrificado. Así pues, durante 4 días, del día 10 al 14, este cordero será apartado, observado y inspeccionado para asegurar que no tenga defecto, como se
prescribe en el versículo 5. No se trataba de elegir un cordero al azar. Debía ser seleccionado y luego verificado en cuanto a su pureza y perfección. Y durante estos 4 días también hubo una preparación espiritual de la familia y enseñanza, especialmente para los más pequeños sobre el significado de esta famosa noche. El Señor Jesús entró en Jerusalén unos días antes de la Pascua. Estuvo expuesto públicamente al pueblo durante varios días, enseñando en el templo, discutiendo con los fariseos y siendo observado por las autoridades religiosas. Luego fue inspeccionado, interrogado y probado, pero el propio Pilato lo halló inocente, como está escrito en Lucas 23, versículo 4 y Juan 18, versículo 38. Finalmente murió en el preciso momento en que se sacrificaban los corderos pascuales. Pero hay algo que debemos entender y por eso debemos estudiarlo. El cordero pascual en el Antiguo Testamento no quitó el pecado. No borró los pecados de Israel como lo hicieron los sacrificios expiatorios del Levítico. Protegió al pueblo del juicio, la muerte de los primogénitos, simbolizando la salvación de la ira de Dios, la liberación de la esclavitud y el comienzo de un nuevo comienzo. Así, Éxodo 12 nos dice que Dios ordenó a los hebreos celebrar la primera fiesta de la Pascua la noche en que Él heriría a todos los primogénitos de Egipto durante la 10ª plaga. Los israelitas debían sacrificar un cordero sin defecto, untar con su sangre los postes y el dintel de sus puestas, asarlo y comerlo con pan sin levadura y hierbas amargas, y estar listos para partir. Esta fiesta se convertiría en la conmemoración de la liberación de los israelitas de Egipto. Así que el cordero pascual no es un sacrificio expiatorio. Pero en Juan capítulo 1, versículo 29, Jesús es un cordero que quita el pecado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Esto se refiere a Juan el Bautista. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, no podemos relacionar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que mencionó a Juan, porque el Cordero Pascual no quitó los pecados del pueblo de Dios. No fue un sacrificio expiatorio sustitutivo. Pero en la primera de Corintios se afirma claramente que Jesús es nuestra Pascua. Y Apocalipsis 5, versículo 6, habla de un cordero inmolado. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Pero hay una importante distinción lingüística en el texto griego del Nuevo Testamento que merece una breve reflexión. En el Nuevo Testamento se utilizan 2
términos griegos para traducir la palabra cordero. La palabra griega amnos, que literalmente significa cordero, es decir, un cordero para el sacrificio, especialmente en el contexto judío de los sacrificios. Y la palabra griega arnio, que en realidad significa un corderito o un cordero. Esta palabra conlleva una mayor carga simbólica o emocional y su uso es muy específico. La palabra griega amnos se usa solo 4 veces en el Nuevo Testamento y siempre en conexión directa con el sacrificio. Se cita en Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También en Juan capítulo 1, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y en Hechos capítulo 8, versículo 32, citando Isaías 53, versículo 7, como oveja a la muerte fue llevado. Y primera Pedro, capítulo 1, versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos versículos se refieren a Jesús como el sacrificio expiatorio en el contexto del sacrificio de la cruz. Amnos se refiere claramente al Cordero de Dios ofrecido como sacrificio, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, especialmente Isaías 53. Ahora, bien, la palabra griega arnio se usa 30 veces, 29 veces por Juan y solo 27 veces en el Apocalipsis, donde designa al Cristo glorificado, victorioso, digno de abrir el libro, esposo de la iglesia, juez del mundo, rey eterno. Así la Biblia usa la palabra griega amnos cuando presenta a Jesús ante la cruz, y la palabra griega arnio en el Apocalipsis para designar al Cristo glorioso después de su victoria. El Evangelio de Juan mira al pasado, a la obra realizada en la cruz, y el Apocalipsis mira al futuro, el reinado del Cordero glorificado. La terminología cambia para reflejar la evolución del papel del Mesías. Amnos es el servio sufriente y arnio es el rey glorioso, digno de adoración. El Cordero sacrificado se convierte en el Cordero glorificado. ¿Por qué es esto importante? La palabra arnio en griega se refiere a un cordero macho joven. Y el cordero pascual era un cordero macho de 1 año. Así que pensemos en ello. Si se sacrifica un cordero pascual, significa que hay un nuevo éxodo para un nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y esto implica que hay un nuevo Egipto, que es este mundo en el que vivimos y que está bajo el dominio del principio de este mundo. Es este nuevo faraón, que es el diablo quien ha sometido al pueblo
a la esclavitud. Así, Dios redimió a su nuevo pueblo de la esclavitud, sacándolo de la tiranía del faraón y de la tierra de esclavitud. Lo que significa que hay una nueva travesía del desierto, que es la vida cristiana en la tierra. E inevitablemente, una nueva Canaán, una nueva tierra prometida, que es la Jerusalén celestial, citada en Hebreos 12, 22 y Apocalipsis 21. Así veremos cómo Éxodo 12 nos remonta a Jesús, a su redención, al nacimiento de la iglesia, a su escape del cautiverio, a la travesía del desierto camino a la Canaán celestial, la Jerusalén celestial. Sí hay un éxodo, perdón. Hay un cordero pascual. Y si hay un cordero pascual, hay un pacto y un libertador, un legislador y un conquistador. Porque en Éxodo 12 estaba Moisés, quien fue el libertador y también el legislador, que hizo un pacto con el pueblo de Dios. Pero este pueblo también tuvo un conquistador que derrotó a sus enemigos, introduciéndolo en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Fue Josué, quien guió a Israel fuera del desierto hacia la tierra de Canaán y destruyó a sus enemigos para que pudieran heredar la tierra de descansar. Ahora leamos Números, capítulo 13. Es muy importante. Versículo 16. Números, capítulo 13, versículo 16. Se nos dice que Moisés, para la tribu de Efraín, nombró a Oseas, hijo de Nun, Josué. Porque Moisés cambió el nombre de Oseas a Josué. Josué en hebreo es Yehoshua y la forma abreviada de este nombre es Yeshua. Puedes encontrar confirmación de esto en Esdras capítulo 3 versículo 2 y en el capítulo 5 versículo 2. La forma abreviada de Yehoshua es Yeshua. Y este nombre en hebreo significa el Señor es salvación. Dios salva. ¿Por qué Dios hizo que Moisés cambiara el nombre de Oseas a Josué? Porque el cambio de nombre de Josué significa que Jehová salvaría a su pueblo a través de él. Y en las versiones griegas de la Biblia hebrea, la Septuaginta, Yehoshua se traduce como Jesús. Su nombre fue cambiado deliberadamente a Jesús porque es una imagen del Jesús venidero. Josué fue el sucesor de Moisés en su oficio profético. Se convirtió, como su nombre lo indica, en el salvador del pueblo elegido de Dios para vengarse de los enemigos que se habían alzado contra ellos y así dar a Israel su herencia. Se convirtió en lo que su nombre implicaba. Sería un salvador. Juan capítulo 1, 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Observe que Moisés representa la ley. Jesús encarna la verdad de Dios. Observe que no fue Moisés quien introdujo a Israel en la tierra de reposo. Pues por medio de la ley nadie entrará en el reposo de Dios. Fue Jesús quien nos dio llevados en la tierra de reposo. Por lo tanto, Dios había planeado esto en ese momento para mostrar a Israel a través de Moisés que nadie podía entrar en su reposo excepto por la gracia de Jesús. Como se confirma en Hebreos capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En Éxodo 17, versículos 1 al 7, los israelitas comenzaron a quejarse de la falta de agua en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que fuera a la roca, tomara su bastón en la mano y golpeara la roca con él, y el agua fluiría de ella para saciar la sed de los israelitas. Años después, los israelitas volvieron a quejarse de la falta de agua. En Números 20, versículos 1 a 13, Dios le dijo a Moisés: hablad a la peña a vista de ellos, y le dará su agua, y le sacarás aguas de la peña. En otras palabras, ordenalo y el agua fluirá. Se dice que Moisés en su ira golpeó la roca 2 veces y el agua fluyó. Entonces Jehová se enojó con Moisés y Dios le dijo: ¿no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Porque te dije que hablarás a la roca, en cambio la golpeaste 2 veces. 1 Corintios 10, versículo 4 nos dice que esta roca era Cristo. Y Cristo murió una vez para siempre. Solo puede ser golpeado una vez, no 2 veces como Moisés. Por eso su castigo es morir en el desierto. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella. Juan capítulo 7, versículo 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Observa que Jesús te da de la fuente de agua viva. Las aguas de vida que es el Espíritu Santo. A través de Jesús, cuando confías en Él, Él derramará el Espíritu para saciar espiritualmente tu sed para siempre. ¿Cómo lo hizo Jesús? Mediante su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz proveyó nuestra redención y el Espíritu Santo de vida. El apóstol Pablo nos habla de lo que sucedió en 1 Corintios 10, versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esta roca física que Moisés golpeó era una imagen de Jesús, nuestra roca, golpeada en la cruz para darnos agua viva. El pan vivo que nos sacia para siempre. Por eso, la primera vez Jehová dijo que golpeáramos la roca, pero la segunda vez dijo que le habláramos, porque no es necesario golpearla más de una vez. Una vez es suficiente para que esta roca te dé vida eterna. Así que al golpear la roca de nuevo, Moisés crucificaba a Cristo de nuevo, lo cual es un pecado. Ahora leamos Éxodo 17, versículo 8. Esto creo que es muy importante para comprender toda la historia. Éxodo, capítulo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Él hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizó a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edifició un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Los amalecitas obstaculizan a los israelitas en el desierto y se le oponen. Y saben que parece que Jesús está prefigurado en este evento. ¿Cómo es esto posible? Observen que después de que Moisés golpea la roca, brota agua. Observen que la roca ha sido golpeada, la roca ha muerto. El agua fluye, lo cual representa la vida, el espíritu. Inmediatamente se dice que los amalecitas se opusieron a los israelitas. Los obstaculizaron y fueron a la guerra. Esta es la imagen de los poderes espirituales que se oponen a quienes reciben la vida. Se dice que Moisés subió a un montículo, una colina, y que Josué luchó contra los amalecitas en la llanura. Recordemos que Cristo fue crucificado en una colina. Fíjense en lo que está escrito. Dice que cuando Moisés extendió las manos, Josué venció.
Pero cuando se cansó y sus manos comenzaron a decaer, los amalecitas tomaron la delantera. Así podemos ver la imagen del Cristo glorificado, con los brazos extendidos, guiando a su pueblo hacia la victoria. Dice que Moisés se sentó en una roca y Aarón en un lado y Hura al otro lo ayudaron a extender las manos. Eran 3, intercediendo, completamente unidos para esta batalla decisiva. ¿No les dice esto algo? Y mientras estaba en la roca de la colina con las manos extendidas, Josué derrotó a los enemigos de Dios. Todo apunta a la cruz, donde Jesús extiende los brazos para obtener la victoria sobre los enemigos de Dios. Como nos dice Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 3 personas intervienen juntas para salvar al pueblo de Dios de sus enemigos. Podemos ver la imagen del Dios Trino aquí. Y es Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, quien lidera la batalla, destruyendo a los enemigos de Dios. ¿Cómo gana a Jesús? Con los brazos extendidos en la señal de la cruz. Así hemos podido ver y comprender que el Cordero Pascual anuncia la cruz. La sangre en los postes de las puertas anuncia protección contra el juicio. El éxodo de Egipto prefigura la liberación del pecado. El desierto representa la peregrinación cristiana hacia la gloria. Moisés y Josué prefiguran la ley y la gracia, el Siervo y el Hijo, el precursor y el Salvador. La roca herida anuncia la crucifixión de Cristo. El agua que fluye anuncia el Espíritu Santo. La guerra contra Amalek anuncia la guerra espiritual, donde la cruz es el fundamento de la victoria. Así, Éxodo 12 no solo señala la liberación histórica de Israel, sino que también anuncia la salvación eterna en Jesucristo. El verdadero Cordero, la roca, el guía, el conquistador, nuestra Pascua, nuestro Josué, nuestra vida. El hermano Carlos me dijo que muchos cristianos tienden a descuidar el estudio del Antiguo Testamento, prefiriendo leer y estudiar el Nuevo Testamento. Personalmente, creo que comprender el Antiguo Testamento es muy importante para los cristianos de hoy, ya que es una verdadera imagen del Nuevo Testamento. Representa la sombra de lo que vendrá. Y creo que por eso no debemos descuidarlo. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.